Buenas tardes, con todos gracias por la presentación. Señores miembros de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, autoridades, público en general. Antes de nada, a nombre del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado por hacernos partícipes de tan magno evento. Ahora bien, a manera de introducción, quisiera mencionar una situación. Existe un estrecho vínculo entre lo que es la propiedad intelectual y la competencia desleal. Perdón, algo está mal con el puntero. Sí. ¿Se me puede ayudar mejor? Yo les voy mencionando para que me ayuden pasando las diapositivas, creo que es mejor. Sí, entonces… Listo. Entonces, es importante mencionar una situación. Existe un estrecho vínculo entre lo que es la propiedad intelectual y la competencia desleal. Tan real es mi afirmación que nuestra Ley de Propiedad Intelectual del año 1998 analizaba y regulaba estos dos cuerpos normativos en el mismo texto, es decir, en la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador del año 1998 se establecía, por un lado, los actos de competencia desleal vinculados con temas de propiedad intelectual per se y también los actos de competencia desleal en estricto sentido. Es decir, en este sentido vemos que existe una estrechísima relación entre un campo y otro dentro del derecho. No obstante, esta realidad fue modificada con la expedición de la nueva Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado del año 2011. Con una finalidad eminentemente académica, hemos decidido realizar esta exposición de la siguiente manera. En primera instancia vamos a ver lo que son las consideraciones previas, es decir, aquellos hechos que nos enfocan dentro del tema materia del presente análisis. Con posterioridad vamos a ver brevemente lo que es la competencia desleal, vamos a analizar lo que es la propiedad intelectual, se va a estudiar la relación existente entre la propiedad intelectual y la competencia desleal. Hablaremos un poco de la evolución normativa que ha tenido el Ecuador a este respecto y finalmente pues nos meteremos al tema propuesto y sacaremos conclusiones generales que resultan absolutamente relevantes. Es importante mencionar que la expedición de la Ley Orgánica de Regulación de Control y de Poder del Mercado tiene su sustento en la Constitución Política de la República. Tanto es así que en el artículo 335 de la Constitución de nuestro país se establece, entre otras cosas, la obligación de los diferentes entes estatales de evitar y sancionar aquellas conductas aquellas prácticas vinculadas con la competencia desleal y que por ende pueden afectar el correcto funcionamiento del mercado. Es importante mencionar otra situación. El tema para el correcto funcionamiento del mercado, las diferentes legislaciones del mundo y los diferentes países han establecido 3 cuerpos normativos fundamentales con los cuales se llega a un objetivo común, que es el correcto funcionamiento del mercado. Tenemos las leyes de defensa de la competencia, las de regulación contra la competencia desleal y las leyes de defensa del consumidor. ¿Sí? Este grupo de leyes tienden a un mismo objetivo, el correcto funcionamiento del mercado. Ahora bien, dentro del tema de lo que es el derecho de la competencia, es importante mencionar que está constituido por 2 subsectores sumamente importantes. En primera instancia tenemos el derecho de la libre competencia, es decir, el derecho al correcto comercio dentro de los sectores concurrentes respectivos y el derecho sobre la competencia desleal, a través del cual se busca castigar aquellos actos ilícitos y subsanar aquellas distorsiones que puedan afectar la libre competencia dentro del mercado. Antes de referirme a esta cita doctrinaria del profesor José Manuel Otero Lastres, quiero manifestar una cosa. En un principio ustedes van a ver que esta exposición va a ser teórica y normativa, pero después nos vamos a enfocar con ciertos casos especialmente vinculados con el derecho marcario en relación a nuestra nueva Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Entonces, como les digo, es importante que empecemos haciendo este análisis normativo para luego llegar al tema propuesto de una forma más práctica. Ahora bien,
El profesor José Manuel Otero Lastres dice: no deja de ser frecuente que una misma conducta interese a ambos subsectores, tanto en lo que podría llamarse el camino de ida como el camino de vuelta. Como camino de ida, es decir, conducta desleal que trasciende su ámbito propio hasta llegar a interesar al derecho de defensa de la competencia, los actos de competencia desleal que por falsear la competencia afecten al interés público. Y como camino de vuelta, esto es conducta contraria a la libre competencia que trasciende su propio ámbito hasta llegar a interesar a la competencia desleal. El acto desleal por violación de las normas que regulan la libre competencia. Esta cita doctrinaria es interesante porque de alguna manera nos va a enfocar dentro de este análisis y más aún dentro de la relación existente y ese vínculo indisoluble entre lo que es propiedad intelectual y lo que es competencia desleal. Voy a referirme a una definición de lo que es competencia desleal y la voy a desglosar de una forma para que sea más clara al respecto. Es menester mencionar que esta definición tiene que ver con aquella establecida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. La competencia desleal es todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales de servicio u otras. Desde este punto de vista y en relación a esta definición vemos que hay dos hechos importantes. Primero, que la competencia desleal per se es un acto contrario a los usos y costumbres comercialmente aceptados. Y adicionalmente, esta definición no es restrictiva, es más, abarca todos los ámbitos del comercio. Inclusive dentro de la definición se hablan actividades de comercio, profesionales de servicio y otras. Es decir, tenemos por un lado que son actos contrarios a las buenas costumbres comerciales como primer punto y en segundo lugar también tenemos que es una definición amplia que se refiere a cualquier tipo de actividad económica. Ya. Dentro de la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder del Mercado, tenemos como actos de competencia desleal los que me permito mencionar a continuación. Estos actos los vamos a desglosar o los voy a desglosar en profundidad más adelante con ejemplos prácticos. En primer lugar tenemos actos de confusión, tenemos actos de engaño, actos de imitación, actos de denigración, actos de comparación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos empresariales, inducción a la infracción contractual, violación de normas y prácticas agresivas contra los consumidores. Bueno, esto realmente podría interesar más dentro de una exposición en la cual estemos en estricto sentido analizando normativa y doctrina sobre competencia desleal, por lo que voy a omitir referirme a estas clasificaciones doctrinarias y voy a ir al punto en análisis. Entonces, ahora vamos a ver dentro de lo que es competencia desleal, la clasificación en relación con la propiedad intelectual, que es lo que en verdad nos interesa en este seminario. Tenemos a los actos desleales que se dan por la violación de derechos de propiedad intelectual y los actos que se configuran por actuaciones que van más allá de la violación de los derechos de propiedad intelectual y que miran al funcionamiento del sistema competitivo. Quiero hablar de esta clasificación mencionando un ejemplo práctico. Por ejemplo, tenemos que en nuestro país las marcas, al igual que en el resto de países de la Comunidad Andina de Naciones, se protegen única y exclusivamente con el registro ante la Oficina Nacional competente. En tal virtud es importante que los comerciantes y las personas vinculadas con las diferentes áreas competitivas conozcan que pueden estar expendiendo productos con una marca que ustedes crearon. No obstante, no tienen una protección real en virtud de que si este signo no ha sido debidamente registrado ante el IEPI. Entonces, desde ese punto de vista tenemos una situación. Puede darse el caso de que una persona registra una marca, por ejemplo, para productos textiles, una marca que tiene mucho reconocimiento dentro del respectivo mercado. Y se da cuenta que un competidor directo está utilizando un signo idéntico, similar,
para identificar los mismos productos. En este caso tenemos una infracción al derecho de propiedad intelectual y también podría darse una distorsión en el comercio, es decir, existe un acto, una violación a los derechos de propiedad intelectual y también podría existir un acto de competencia desleal. Esto con el objetivo de aproximarnos al nexo indiscutible que existe entre estas dos ciencias jurídicas. Dentro existen varias definiciones de lo que son la propiedad intelectual. Esta es una definición doctrinaria que me parece muy interesante, es del doctor Ricardo Antequera Parilli, y él dice: la propiedad intelectual es un espacio jurídico dentro del cual caben diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de diferentes órdenes, industriales, comerciales, técnicos, artísticos, científicos y literarios. Ese amplio campo normativo tiene como particularidad el otorgamiento de derechos exclusivos y excluyentes sobre bienes inmateriales que reúnan como característica, bien sea la originalidad, la distintividad o la novedad, según los casos. Es una definición interesante, no obstante, para una finalidad más académica quisiera mencionar qué es para mí propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una ciencia jurídica mediante la cual se protegen todas aquellas creaciones inmateriales que se plasman, bien sea en el campo estético o artístico, o que se pueden plasmar también en el campo industrial. Es decir, y que a su vez reciben una protección jurídica en virtud de dicha tutela. La propiedad intelectual ha sido dividida por diferentes tratadistas en tres campos fundamentales. Es menester mencionar que esta clasificación que obra de esta lámina es la que ha sido adoptada por nuestra Ley de Propiedad Intelectual de 1998. Según nuestra Ley de Propiedad Intelectual y de acuerdo con la doctrina, la propiedad intelectual se divide en derechos de autor, que abarca lo que son obras y derechos conexos. Tenemos signos distintivos. Dentro de los signos distintivos están las marcas, que serán muy importantes más adelante en nuestra exposición. Tenemos los inventos, dentro de los cuales que se protegen a través de la figura de patentes de invención. Tenemos los modelos, diseños y secretos industriales, y también tenemos las obtenciones vegetales o las variedades vegetales. A ver, esto es muy importante y sí quisiera dejar en claro. Muchas cosas se hablaron respecto de la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Se decía que es por poco un invento de los países progresistas, pero no es así. Vemos que la regulación de los actos de competencia desleal, inclusive desde el siglo XIX, son parte de las legislaciones de muchos países desarrollados a nivel mundial, las cuales vieron que existían ciertas incongruencias comerciales, que habían empresas que tenían ciertas actitudes a través de las cuales podían perjudicar al resto de competidores, razón por la cual vieron la necesidad indiscutible de llevar adelante un sistema de tutela para el correcto funcionamiento del mercado, eliminando aquellas prácticas que podrían considerarse como desleales. A decir de Berkowitz, un tratadista en temas de propiedad intelectual y también en temas de competencia desleal, proteger a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores directos que pudieran perjudicarles y, como una expansión de la protección, a las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente marcas. De ahí evidenciamos la estrecha vinculación que ha existido entre la regulación de la competencia desleal y la propiedad industrial. Lo que mencionamos anteriormente, definitivamente existe un vínculo entre ambos campos del derecho, pues existen conductas que podrían ser conductas violatorias de derechos de propiedad intelectual que a su vez podrían generar actos de competencia desleal. Es importante mencionar esto como corolario respecto del tema de análisis doctrinario de lo que es la competencia desleal, de lo que es la propiedad intelectual. Mencionar cuándo se consolida esta relación entre estas dos ciencias jurídicas. Esto se consolida a partir de la suscripción de la revisión del Convenio de la Unión de París en Bruselas en 1900, que en su artículo 10 bis incorporó una importante mención sobre la protección contra la competencia desleal, que hoy reza así, artículo 10 bis. Competencia desleal. Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. Aquí se enumeran algunos actos de competencia desleal vinculados con temas de propiedad intelectual.
Es importante mencionar que cuando el Ecuador se adhiere a la OMC y consecuentemente adopte el acuerdo sobre los ATPIC, también también adhiere al Convenio de París y por ende tiene que cumplir este artículo 10 bis de dicho convenio, que constituye un punto esencial de partida para la represión de la competencia desleal. Es importante mencionar especialmente para aquellas personas que están vinculadas con el campo jurídico o estudiantes de derecho, por ejemplo, y que les interese el tema de propiedad intelectual y competencia desleal, que analicen el convenio de los ATPIC. El convenio de los ATPIC es un convenio que no es regentado por la OMPI per se, es un convenio regentado por la OMC. Entonces, ¿qué implica este convenio? En este convenio, los países desarrollados establecieron una serie de situaciones que deben cumplir aquellos países que deseen adherir a este convenio para obtener ventajas competitivas y económicas y comerciales. Es importante mencionar que el incumplimiento del convenio ATPIC puede generar sanciones, inclusive de índole económico, por lo que a mi juicio, si bien existen convenios como el de París de 1883, no es menos cierto que en propiedad intelectual el convenio más importante por las repercusiones económicas que podría traer su incumplimiento es el ATPIC. Ahora vamos a referirnos un poco a la evolución normativa de la figura de competencia desleal y de la competencia desleal en nuestro país. Es importante mencionar que antes del año de 1998, en el que se expide la ley de propiedad intelectual, los temas de competencia desleal estaban regulados a través de la figura de los delitos y cuasidelitos del Código Civil. En este sentido es importante hacer alusión muy brevemente a un caso que fue muy interesante y que nos dio la pauta para que nosotros ecuatorianos debamos regular los actos de competencia desleal de mejor forma. Es el caso McDonald's versus la señora Olga Romero de la Torre. Este caso inicia en el año 1995. ¿Qué es lo que sucedió en términos generales? Todos conocemos a aquella famosa cadena multinacional de comida rápida McDonald's. Está presente en casi todos los países del orbe. No obstante, en el año 1995, la señora Olga Romero de la Torre, considerando que en el Ecuador las marcas se protegen única y exclusivamente con el registro ante la Oficina Nacional Competente, solicitó y registró a su favor la marca McDonald's. ¿Y cuáles fueron las principales argumentaciones de McDonald's, considerando la territorialidad de las marcas, considerando la importancia de la inscripción del registro marcario? Sus alegaciones principales fueron aquellas vinculadas con temas de competencia desleal. Esto también, a mi juicio, es un punto de partida que obligó al legislador ecuatoriano en el año 1998 a instaurar, tal vez no de la manera más correcta dentro de la ley de propiedad intelectual, aquellas conductas vinculadas con la competencia desleal per se y competencia desleal vinculada con actos de propiedad intelectual. Ya. Verifiquemos un poco más la evolución normativa. Entonces tenemos que cuando se expide la ley de propiedad intelectual del año 1998, esta norma incluye disposiciones referentes a la competencia desleal, cumpliendo así con el convenio ATPIC, al cual habíamos adscrito y, como lo dije, debemos cumplir de forma obligatoria o pena de ser sancionados comercialmente. Adicionalmente, se definen lo que son actos de competencia desleal. Se enumera y conceptúa ciertos actos que constituyen competencia desleal. Incluye el trato a la información no divulgada. Confiere a los perjudicados las mismas acciones que tienen los perjudicados por violación de derechos de propiedad intelectual, inclusive otorgando medidas cautelares. No obstante, en la práctica, las únicas acciones vinculadas con la competencia desleal que fueron conocidas por el YEPE fueron relacionadas a temas de propiedad intelectual. Es importante mencionar que nosotros, al ser parte de la Comunidad Andina de Naciones, renunciamos a nuestras competencias soberanas para regular los temas vinculados a la propiedad intelectual y pues ahora quien lo hace es la decisión 480, es la Comunidad Andina de Naciones a través de sus diferentes cuerpos normativos. Uno de ellos es la decisión 486 de la CAN, que se refiere específicamente a temas de propiedad industrial. En esta norma se incluyen disposiciones referentes a lo que son competencia desleal, a lo que son los secretos empresariales. Estas normas se limitan a tratar la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial. Quisiera hacer aquí una aclaración y volver un poco a lo que fue la lámina del caso McDonald's. ¿Por qué?
Porque dentro de la decisión 486, específicamente en el artículo 137 del antedicho cuerpo normativo, se establece que si la Oficina Nacional competente tiene indicios razonables que una marca ha sido solicitada para cometer un acto de competencia desleal, puede ser denegado de oficio por la Oficina Nacional competente. En este supuesto, podría haber dado el caso de que se solicitó la marca McDonald's en el Ecuador, y que si bien no existía un registro marcario de McDonald's internacional, pero con base en el reconocimiento de esta empresa a nivel mundial, no por la notoriedad per se, sino por el reconocimiento de esta marca a nivel mundial, pudieron haber denegado de oficio la solicitud de registro de la solicitante ecuatoriana. Esto es importante para que sepan pues todos los productores nacionales que hoy en día es necesario que al momento de solicitar sus marcas, sus signos distintivos, tengan en consideración, realicen las búsquedas respectivas que pueden hacerlos en el IEPI para evitar que se aproximen a signos de terceros, pues sus solicitudes pueden ser negadas de oficio y obviamente ustedes pagarían por una tasa administrativa que no tiene ninguna utilidad en virtud de la denegatoria del registro marcario. Dentro del tema de evolución normativa, tenemos la expedición en el año 2011 de la nueva Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. El objeto, entre otros, de esta ley es la prevención, prohibición y sanción de prácticas desleales, obviamente vinculadas con la competencia. En la sección 5, en el artículo 25, se define lo que son los actos considerados como desleales y son los que enuncié con anterioridad y ya veremos con posterioridad. En el segundo inciso, esto es fundamental porque se delimita las competencias del IEPI en temas de propiedad intelectual y competencia desleal. Y se establece que el IEPI deberá pronunciarse sobre en temas vinculados a temas de propiedad intelectual y competencia desleal, pero solo cuando se discuta algún asunto vinculado con temas de propiedad intelectual. Adicionalmente, la nueva ley derogó los artículos 183 a 193 de la Ley de Propiedad Intelectual que habla de la información no divulgada. También los artículos 284 a 287 que hacen una relación directa al tema de competencia desleal. La nueva ley también reformó el artículo 280 de la Ley de Propiedad Intelectual, impidiendo realizar contratos que incluyan cláusulas restrictivas o pena de aplicación de sanciones. Es decir, una situación que es muy interesante es que dentro de la nueva ley orgánica de regulación y control de poder del mercado se establece con claridad que si bien los contratos pues se manifiestan como la voluntad de las partes plasmada en un documento, no es menos cierto que alguna persona, bien sea natural o jurídica, no puede establecer dentro de esos contratos cláusulas que resulten restrictivas so pena de ser sancionados. Y también, pues finalmente se reformó el artículo 339 de la Ley de Propiedad Intelectual, incluyendo sanciones de clausura y multas que van de $500 a $100,000. Y también se modifica el artículo 346 y se elimina el hecho de que el IEPI debe prevenir actos de competencia desleal, limitando actos o hechos atentativos de propiedad intelectual y competencia desleal vinculados con la propiedad intelectual, es decir, se restringe ya el campo de acción del IEPI en esta materia, limitando sus funciones a lo que se ha mencionado. Bueno, ahora vamos a entrar a algo que yo considero que es un poco más dinámico y más divertido que lo que es en sí la evolución normativa o hablar de lo que es doctrina, que también es interesante, pero esto me parece más agradable. Considerando el campo de acción de nuestro país, una de las principales figuras jurídicas dentro de la propiedad industrial a protegerse y a conocer son las marcas. Y como dijimos, las marcas son signos distintivos a través de los cuales los empresarios identifican sus productos o servicios de los previamente existentes en el mercado. Aquí tenemos ejemplos de algunas marcas muy reconocidas a nivel mundial y que gozan de la categoría, en muchos de los casos, de notoriamente conocidas al haber sido reconocidos como tales por las oficinas nacionales competentes de los respectivos países. Dentro del tema de las marcas es importante mencionar para qué sirven y cuáles son sus funciones, cuáles son las funciones de las marcas per se.
Tenemos primero la indicación de origen. La indicación de origen es una función que cumplen las marcas que hoy en día ha quedado hasta cierto punto obsoleta. Y voy a explicar lo que es la función de origen con un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros vemos en el mercado la marca Coca-Cola, sabemos que su titular es de Coca-Cola Company. Es decir, existe una vinculación entre el producto, una relación entre el producto y su casa productora. Tenemos la función de garantía. Quien adquiere, por ejemplo, un carro Mercedes-Benz, sabe que está adquiriendo un producto de excelente calidad y que en virtud de esa marca que acompaña ese signo, está adquiriendo un producto que no le generará problemas. Tenemos la función de publicidad. Es evidente, uno de los objetivos del derecho marcario y de las marcas es que sean exhibidas dentro de los productos o servicios que amparan, es decir, ayudan a publicitar los mismos. No obstante, y por sobre todas las cosas, la principal función de las marcas, la principal función de las marcas es la de distintividad. Y voy a explicar esto de una forma un poco más prolija porque esto nos interesa mucho considerando que muchas personas de las aquí presentes están vinculadas con el tema comercial. La distintividad es la razón de ser del sistema marcario. Un signo distintivo no podrá ser registrado si no identifica los productos o servicios que pretende proteger de los existentes en el mercado. Es más, ni siquiera debería considerarse como marca. Un signo para que tenga distintividad tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Por ejemplo, el primero de ellos, como digo, es tener distintividad extrínseca, es decir, no ser similar o idéntico a signos de terceros, so pena de que su marca sea denegada o que puedan sufrir acciones legales en un futuro, si es que utilizan ese signo sin registro. Tenemos también la distintividad intrínseca, que implica que la marca no sea genérica, no sea descriptiva, no sea de uso común. No obstante, eso no es materia de la presente exposición, pero lo que sí quiero dejar claro es cuál es la importancia de las marcas. Primero, en muchos casos sirven para indicar el origen empresarial del producto, sirven como un fundamento de garantía, sirven para publicitar los signos y por sobre todas las cosas lo que se busca con una marca es distinguir productos o servicios de los existentes en el mercado. Aquí hay otros ejemplos de marcas muy conocidas en nuestro país. Ahora bien, como les manifesté anteriormente, tenemos cómo se protegen las marcas en nuestro país. Si bien las marcas en nuestro país, con fundamento en las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual y de la Decisión 486, se protegen única y exclusivamente con el registro ante la Oficina Nacional competente. Adicionalmente, las marcas confieren algunos derechos a los titulares de las mismas, entre ellas impedir la utilización de signos similares o idénticos a los que ellos han inscrito legítimamente. Entonces, dentro eso es más en términos muy generales la forma de protección de los signos distintivos. Tenemos también algo que es muy importante dentro de las marcas: cuando soliciten signos distintivos, eviten que estos generen confusión respecto de otros previamente existentes en el mercado. Ahora bien, finalmente veamos cómo se pierde el derecho sobre una marca. El derecho sobre una marca se lo pierde por la caducidad de pleno derecho, por la cancelación por falta de uso y también podrían existir, y por la nulidad marcaria, que son procesos específicos y muy especiales. Pero no es el tema ahorita de discusión jurídica. ¿Ya? También es muy relevante conocer que dentro de nuestra nueva Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado se estableció a la figura de los secretos industriales. Para que un secreto sea considerado, mejor dicho, para que una información sea considerada como secreto industrial, tiene que ser secreta, tiene que tener un valor comercial y tienen que llevarse adelante medidas razonables con el objetivo de mantener en secreto la información. Un ejemplo claro de lo que es un secreto industrial es, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola. Entonces, la fórmula de la Coca-Cola está protegida a través de esta figura jurídica de los secretos industriales. Ahora bien, vamos a hacer la exposición un poco más práctica. Vamos a hacer una exposición vinculada con nuestra nueva Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. En primer lugar, vamos a referirnos a lo que son los actos de confusión en marcas. Como ustedes pueden apreciar, tenemos varios ejemplos
de signos o de productos que llevan marcadas palabras o signos muy similares a aquellos previamente existentes en el mercado. En el primero de los casos vemos que se reproducen los envases de aquellos productos que son parte de la familia de Coca-Cola Company. Es indudable que cualquier persona que ve ese tipo de productos podría confundir y pensar que tienen que ver con Coca-Cola. Tenemos, por ejemplo, esta marca Kuma, que obviamente es extremadamente similar a la marca Puma. Tenemos estas pilas que son SQNY, que tranquilamente podrían pasar por Sony. Tenemos también vemos esta marca Cerona Extra, que reproduce no solo al signo Corona Extra casi totalmente, sino también el envase con el cual se comercializa dicho producto. No obstante, para comprender mejor qué son los actos de confusión en marcas, voy a permitirme leer brevemente la disposición pertinente. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto como efecto real o potencial crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento ajenos. En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado asocien a un tercero. El caso que vimos encasilla perfectamente dentro de esto, pues vemos que existe una reproducción de envases, una reproducción del signo per se. Adicionalmente tenemos los actos de engaño. Voy a leer brevemente la disposición normativa y explicar este caso en particular. Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto real o potencial inducir a error al público, inclusive por omisión sobre la naturaleza, modo de fabricación, distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta, procedencia geográfica, etcétera. No voy a leer todo el artículo porque es muy largo, pero este caso es interesante. ¿Por qué? Porque una de las oficinas nacionales competentes en temas de competencia desleal determinó que este signo, todos conocemos a las famosas papas artesanas que aquí en el Ecuador son protegidas por Frito-Lay. Entonces, ¿qué es lo que consideró pues la oficina de aquel país al considerar que esto era un acto de engaño? Consideró que en virtud de ser un producto que se comercializa de forma masiva dentro del sector económico pertinente, es imposible que la forma de elaboración de estas papas sea artesanal. Es decir, tenía que mediar una elaboración de carácter industrial, situación que les obligó a los titulares del signo a cambiar dicha denominación por Artesanix. Entonces, este es un caso de lo que podría considerarse un acto de engaño. También tenemos a los actos de imitación. Entonces, básicamente, en lo que respecta a propiedad intelectual, tenemos que relativo a la infracción o lesión de un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley puede ser el mismo caso de reproducir los envases con los que se comercializa un producto o servicio, un producto determinado que ha sido conocido dentro del mercado. También tenemos lo que son los actos de denigración. Y aquí decimos que se considera acto de denigración la propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, el producto, prestaciones, el establecimiento, las relaciones mercantiles de un tercero que puedan menoscabar su crédito en el mercado, salvo de que se trate de afirmaciones exactas y verdaderas, exactas y pertinentes. Un caso podría ser que un competidor determinado empiece a manifestar que los productos de su competidor directo no cumplen, por ejemplo, una norma de sanidad. Entonces, si es que no demuestra que eso es real, está incurriendo en una infracción. Tenemos también los actos de comparación. La comparación en Ecuador es libre, siempre que no se genere un aprovechamiento de la reputación ajena, ¿sí? Esto es importante, el tema de la explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno de las ventajas derivadas de la reputación industrial, comercial, profesional adquiridas en el mercado. Un ejemplo de esto es la imitación de signos de terceros. Justamente como vimos al inicio, tenemos que existe una marca muy reconocida en el mercado ecuatoriano que que se expende otra que no ha sido obviamente registrada y que es muy similar a la misma. En este caso podríamos tener pues una explotación de la reputación ajena, pues el consumidor podría relacionar o asociar a ese producto
con otra casa comercial, por lo que se está beneficiando de la reputación ajena. Esto es importante, es el tema de la vulneración y violación de secretos empresariales. El secreto industrial es la información reservada sobre los productos o servicios que oferta el titular de dicho secreto, lo que facilita conseguir una preeminencia mercantil. Como les manifesté anteriormente, un ejemplo claro de esto es la fórmula de la Coca-Cola o el sonido del motor de un carro Ferrari. Entonces, este tipo de situaciones están protegidas a través de la figura del secreto empresarial. Ahora bien, esta también es muy importante y considero que tiene que ser analizada. Es el hecho de la inducción, existe la inducción a la infracción contractual que es relevante, pero más nos interesa la violación de normas. ¿Y a qué nos referimos con esto? A un abuso en el ejercicio de derechos de propiedad intelectual. En Ecuador existió un caso que es el del Viagra. Todos conocemos lo que es la famosa pastillita azul y qué efectos produce. No obstante, hubo un problema. El Viagra, pues su principio activo era el sildenafil. En un principio existió una patente de producto, una patente de procedimiento. Se declaró la nulidad de la patente de producto, quedó vigente la patente de procedimiento. Y el titular del signo Viagra empezó a intentar una serie de acciones judiciales, administrativas, en vía civil, en vía penal, en contra de los laboratorios genéricos nacionales que estaban fabricando pues productos sobre la base del sildenafil. En este caso, los organismos de control de aquel entonces sancionaron a Pfizer con una multa sumamente elevada al considerar de que estaba abusando de su derecho sobre la patente de invención vinculada al proceso de fabricación del Viagra. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si la ley de propiedad intelectual, la decisión 486, nos dan la posibilidad de defender nuestros signos distintivos, nuestras patentes, nuestros modelos de utilidad. No obstante, tiene que verse el hecho de que esta defensa no vaya encaminada a la obtención de un monopolio indebido dentro del mercado nacional. Entonces, como les digo, el único caso del que tengo conocimiento actualmente en el Ecuador, que fue sancionado previo a la expedición de la Ley Orgánica de Control y Regulación del Poder del Mercado, fue del Viagra. Entonces, estas son las conclusiones generales de mi exposición, pero voy a realizar algunos comentarios adicionales. Primero, existe una vinculación innegable entre la propiedad intelectual y la competencia desleal. Los actos más comunes de violación de propiedad intelectual, aunque no son exclusivos, no solo se da en esta área, pero son los más comunes, son los vinculados con signos distintivos. La sanción y prevención de actos de competencia desleal tiene sustento constitucional. La vulneración de derechos de propiedad intelectual puede distorsionar el correcto funcionamiento del mercado. No obstante, y como conclusión final, yo sí quiero manifestar una cosa. Es importante que en una provincia tan rica en creatividad como es la de Imbabura, donde tenemos excelentes artesanos, excelentes fabricantes de ropa, en fin, gente muy creativa, que pues haya una conciencia mayor respecto de que el hecho de utilizar, por ejemplo, signos distintivos de un tercero podría generar conflictos y que considerando la calidad del producto que se fabrica en Imbabura, ¿por qué no pensar en que la gente de esta provincia pueda tener sus propias marcas? Que la gente de esta provincia pueda, ¿por qué no crear marcas colectivas? En fin, que adquiera la gente de esta provincia signos distintivos propios que los identifiquen como parte de aquí y que se puedan proyectar, ¿por qué no?, al extranjero. Eso como conclusión final y como les digo, el hecho de utilizar signos de terceros puede constituir una infracción tanto en materia de propiedad intelectual como de competencia desleal. Muchas gracias.